Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Aquí nuevamente el pastor Percy J. Riley, saludándolos cordialmente desde la ciudad de Los Ángeles en esta bella tarde. Ahorita exactamente les voy a decir la hora que es aquí en Los Ángeles, California. Es la 1:51 de la tarde. En otras palabras, faltan ¿cuántos? 9 minutos para las 2 de la tarde. 9 minutos para las 2 de la tarde aquí en el sur de California. Gloria al Señor. Hoy vamos a concluir la serie que hemos estado llevando ya por varias semanas, sobre la oración del pecador. Esta oración del pecador surgió por la necesidad, digámoslo de esta manera, de hablar de las doctrinas pentecostales y ver si las doctrinas pentecostales, a la luz de la palabra de Dios, podían resistir ser examinadas bajo la lupa de la palabra de Dios. Hemos examinado varias doctrinas pentecostales. El dispensacionalismo falló, no es bíblico. El rapto de la iglesia, no hay tal cosa como un rapto de la iglesia, eso es mentira del diablo. Esa doctrina no fue enseñada por la iglesia primitiva, no fue enseñada por 2000 años, no fue enseñada por los padres de la Reforma, jamás, no fue enseñada por los apóstoles, y mucho menos fue enseñada por Jesucristo. Así que el rapto es una falsa doctrina surgida en 1830 por John Nelson Darby. Ese es el creador de esta teoría del rapto. Hemos examinado también las lenguas pentecostales falsas, totalmente falsas, las lenguas pentecostales. El Ay Samaya Soja, Lima Saba, Kia Saba, Urra Baba la Baquia Saba, Rambo Jala la Jarra o Jala la Jarra, no son lenguas pentecostales, no son lenguas bíblicas, no son. Las lenguas que se hablaron en Hechos capítulo 2 eran idiomas conocidos. Por eso la Biblia dice que los que le escucharon hablar a los discípulos se sorprendieron. ¿Y por qué se sorprendieron? Porque les estaban hablando en sus idiomas maternos. Por eso se sorprendieron. Para eso fue testimonio a los inconversos que esos que estaban hablando en lenguas realmente eran discípulos de Jesucristo. Hace unas semanas atrás un pobre pentecostal trató de refutarme. Y digo trató porque no lo logró. Él empezó a sacar un montón de versículos bíblicos fuera de contexto. Pero eso no justifica la falsedad de las lenguas pentecostales. Las lenguas que se hablaron en Hechos eran idiomas conocidos. Otra cosa que él intentó fundamentar, según él, son las lenguas angelicales. Otra falsa enseñanza pentecostal. No existe una lengua angelical. Ningún apóstol enseñó sobre las lenguas angelicales. Pablo, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, él menciona las lenguas angelicales, sí, pero Pablo no estaba diciendo que habían lenguas angelicales. Pablo está diciendo, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, de nada soy. O sea, Pablo utiliza una exageración gramatical para acentuar un punto. ¿Y cuál es ese punto? La importancia del amor. Eso es solo. Otra doctrina pentecostal de la cual hablamos es la danza en el espíritu.
en estos 66 libros contenidos en este libro, que se llama Biblia, por cierto. Este es un libro que ya raramente se ve en las iglesias pentecostales. Ya los evangélicos no llevan Biblia a la iglesia. Los pastores ya no usan la Biblia para predicar. Ahora utilizan tabletas, teléfonos. Pero la Biblia está bien guardada. Cuando la Biblia dice que hay que guardar la palabra, no se refiere a que la guardes en un armario, en una gaveta. No es ese no es el guardar. Otra doctrina, hablemos brevemente sobre la doctrina de la danza en el espíritu. No hay tal cosa. Ningún apóstol danzó en el espíritu. Es que solamente de pensarlo me da risa. Ningún apóstol danzó nunca en su vida. Jesús nunca danzó. Y yo sé que me van a citar a David, pero David danzó. Era parte de su cultura, pero no era parte de la liturgia del templo. Las veces que David danzó, fue fuera del templo. Mejor dicho, fue fuera del tabernáculo, porque cuando David reinaba, cuando David existía, bienvenida hermana Helen, Dios la bendiga. Cuando David danzó, no existía el templo, estaba el tabernáculo. Bueno, resulta que David siempre danzó fuera del tabernáculo, nunca lo hizo adentro. Por eso, la iglesia primitiva nunca practicó las danzas. Los apóstoles jamás practicaron las danzas. Jesús, mucho menos, danzó. En otras palabras, doctrina pentecostal, doctrina herética, falsa. No hay una danza espiritual en el espíritu que la Biblia lo enseñe. ¿Qué otra doctrina pentecostal demostramos que era tan falsa como la promesa de un político en campaña electoral? Déjenme pensar. Hablamos de la danza. El diezmo. Gracias a Dios que me acordé. Otra doctrina falsa que los pentecostales enseñan es el diezmo. La falsedad de decir que Dios te va a bendecir si tú diezmas. Otra vez agarro la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia que si tú diezmas, Dios te bendice? No está en la Biblia. Esa no es una doctrina bíblica. Ese es un invento de pastores rateros, de pastores, ¿cómo podríamos ponerle para que no se oiga tan feo? Bueno, dejémoslo así. Aunque se oiga feo, es la verdad. Pastores ladrones, manipuladores, que tuercen la escritura para engañar a las ovejas y hacerles creer que la bendición de Dios en sus vidas depende del dinero que ellos tengan, depende del diezmo. Bueno, pues déjeme decirle algo. Dios no te va a bendecir porque diezmes o dejes de diezmar. Es que Dios ya te bendijo. La Biblia enseña que Dios ya nos bendijo en Cristo. La bendición en tu vida no es porque diezmes, es porque Cristo está en tu vida, por esa razón. O sea, la razón por la cual Dios te bendice, te guarda, te protege, es porque Cristo está en ti. No es por tu diezmo, es por Cristo. ¿Qué otra doctrina hablamos del pentecostalismo? Otra cosa sobre el diezmo. Habían varios grupos que no tenían que diezmar y que parte del diezmo le pertenecía a ellos. Los levitas no tenían que diezmar. ¿Quiénes más? Los pobres no tenían que diezmar. Los huérfanos tampoco. Las viudas tampoco. Los inmigrantes
no tenían que diezmar. Estimado hermano, inmigrante de los Estados Unidos, si tú eres un inmigrante en Estados Unidos, sea legal o sea indocumentado, pongámoslo de esta manera, tú no tienes que diezmar. No tienes que diezmar. La Biblia, por orden de Dios, te exenta, te prohíbe que tú diezmes. Porque Dios prohibió que los pobres diezmaran y que los inmigrantes diezmaran. Es más, parte de ese diezmo te pertenece a ti, porque bíblicamente hablando, las viudas, los pobres, los huérfanos, los inmigrantes tenían derecho al diezmo que se recogía. ¿Sabías eso? O sea, cuando tu pastor ratero, cuando ese pastor te diga a ti, hermano, usted tiene que diezmar porque es la voluntad de Dios, usted dígale, muéstreme un versículo en la Biblia donde diga que el pobre tiene que diezmar. Muéstreme en la Biblia donde diga que el inmigrante tiene que diezmar. Yo le digo a usted, pastor ratero, que el Señor lo reprenda, demonio, que ese diezmo que usted se está llevando a la bolsa me pertenece a mí también. Así dígale, con valor, con Biblia. Dígale, ¿qué otra doctrina pentecostal hablamos antes de concluir con esta serie sobre la oración del pecador? El diezmo. Mujeres pastoras, sí. Bendito sea el Señor. ¿En qué parte de la Biblia dice que una mujer puede ser pastora? El pastorado de la mujer es tan falso como la moral de una prostituta. Así de falso es. Así mero es. ¿Por qué el pastorado de la mujer es falso? Primero, Dios jamás lo ordena. Segundo, Dios establece un orden dentro de la iglesia en el cual la mujer debe permanecer calladita. Calladita te miras más bonita, mamacita linda. Calladita. Otra cosa importante, si una mujer tiene una pregunta, que se vaya a su casa y que le pregunte a su marido. Es lo que la Biblia establece. La mujer no está diseñada para gobernar al hombre. Es el hombre quien gobierna. ¿Por orden de quién me van a decir? Por orden de Dios. Él es el que lo ordenó. Otra cosa importante, ¿por qué una mujer no puede ser pastora? Simplemente porque Dios dice que no. Otra cosa importante, ¿por qué una mujer no puede ser pastora? Porque dentro de la iglesia hay un orden establecido por Dios. El hombre es cabeza, la mujer es ayuda idónea. Simplemente porque Dios así lo dispuso. Yo sé que hay pastorcitos que dicen que en la antigüedad hubieron mujeres pastoras. ¿Dónde está en la Biblia? Junias, dicen ellos. Junias fue apóstola. Mentirosos. Junias jamás fue apóstol. Nunca. Aparte de eso, hay un desacuerdo en la academia, en los que sí saben y tienen conocimiento, que no pueden llegar a un acuerdo si Junias era hombre o era mujer. Algunos dicen que Junias fue hombre, no mujer. Y aunque Junias haya sido hombre, no fue apóstol. No lo fue. Lo siento mucho. ¿Qué otra cosa hablamos de los pentecostales? Déjenme acordar. Ya llevo varios meses hablando de los pentecostales. De veras. ¿De qué más he hablado de los pentecostales? Bueno, después me acordaré. Primero Dios. Ahora vamos a concluir con esta serie. La conclusión de la serie, la oración al pecador.
Vamos a hacer una recopilación. La vamos a tratar de hacer breve para no tardarnos mucho. La oración del pecador como una innovación pragmática que oscurece. Fíjese bien el tema. La oración del pecador como una innovación pragmática que oscurece la gloria de Dios en la salvación. ¿Usted se da cuenta lo que yo estoy diciendo? Que la oración del pecador, la oración de recibir a Cristo, que inventaron los pentecostales, porque no es inspiración del Espíritu Santo, esa cosa de recibir a Jesús como mi único y verdadero Salvador, no es inspiración del Espíritu Santo, no está en la Biblia. Empecemos por ahí. No es. Ese fue un invento en 1970 de los pentecostales. Tras el exhaustivo análisis histórico, exegético y dogmático realizado en los capítulos precedentes, resulta imperativo concluir que la denominada oración del pecador constituye una innovación pragmática de origen reciente que carece de sustento en el canon de las Sagradas Escrituras. O sea, no está en la Biblia, para que me entiendan, y en la teología de la Reforma. Los padres de la Reforma jamás enseñaron recibir a Jesucristo como mi único y verdadero Salvador. Jamás lo enseñaron. Los padres de la iglesia jamás lo enseñaron. Jesucristo jamás enseñó: vamos a hacer una oración para recibirme a mí como mi único y verdadero Salvador. Los apóstoles jamás enseñaron. Jamás. Es más, muéstreme en la Biblia donde Pablo, Pedro, Andrés, Tomás hayan enseñado la oración al pecador o la oración para recibir a Cristo. Enséñamela. ¿Dónde está en la Biblia que los apóstoles le dijeron a la gente: ahora, hermanos, te invitamos a que pases adelante para recibir a Cristo? Te invitamos a que te decidas y le des la oportunidad a Cristo de entrar a tu vida. Usted no le da la oportunidad a Cristo de venir a su vida. Es Dios quien te da la oportunidad, miserable pecador. Y es Él el que te lleva a Jesucristo para que tu alma perdida se salve y se reconcilie con Dios. Enséñeme un versículo donde San Pedro haya enseñado la oración al pecador. No existe. Ni los padres de la iglesia lo enseñaron. Nadie enseñó esto hasta 1830, hasta 1906 y 1970, cuando surge el neopentecostalismo. Pero de ahí todos los evangélicos enseñan la patética oración de recibir a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Esta práctica, lejos de ser un vehículo neutral para la fe, representa la culminación de un proceso de privatización y simplificación del Evangelio que ha alterado profundamente la comprensión de la redención en la conciencia evangélica contemporánea, al elevar un rito verbal humano a la categoría de mecanismo determinante para la regeneración. Dios no necesita que tú hagas una oración de fe, una oración de pecador para recibir a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Esa es una mentira pentecostal. Por esto podemos decir que los pentecostales son culpables de torcer, manipular y oscurecer la gloria absoluta de Dios
con sus doctrinas humanistas. Estos pentecostales han desplazado el centro de gravedad desde la obra monergista del Espíritu Santo hacia la capacidad de decisión de la criatura caída. En otras palabras, los pentecostales han manipulado la Escritura de tal manera que ahora los muertos espirituales pueden venir a Cristo por su propia voluntad, cuando la Escritura misma establece que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y es incapaz de venir a Jesús. ¿Qué les parece? Esta distorsión no es una mera cuestión de etiqueta eclesiástica, es un síntoma de una crisis cristológica que compromete la suficiencia de la gracia y la majestad del señorío de Cristo. Eso es lo que produce una oración pentecostal que usurpa la obra redentora de Cristo. La arqueología del lenguaje religioso demuestra que esta terminología y su praxis asociada no tienen linaje en la literatura cristiana de los primeros 17 siglos. Su surgimiento se localiza en el fragor de los avivamientos pragmáticos del siglo XIX. Alcanzó su cenit de difusión universal mediante los medios masivos de comunicación en el siglo XX, bajo la influencia de figuras como el hereje, el blasfemo, G.J. Ávila, y también de Charles Fuller, y su programa de radio, el cual, por las limitaciones propias del formato, fomentó una fe atomizada individualista. En este contexto mediático, el evangelio fue reempaquetado, fue vuelto a ser empacado como una oferta comercial que el individuo, en su respuesta de autonomía moral, tiene el poder de validar o rechazar. En otras palabras, el pentecostalismo ha abaratado el mensaje de la cruz, donde es el hombre que puede darle la oportunidad a Dios, donde es el hombre el que puede aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. El pentecostalismo ha hecho del evangelio una baratija. Esta visión claramente la visión pentecostal ignora la realidad ontológica del pecador, quien según la antropología reformada se halla en un estado de muerte espiritual y esclavitud voluntaria, que lo incapacita totalmente para buscar a Dios o decidir por Él, por sus propios recursos. El pentecostalismo enseña lo contrario de lo que enseña la Biblia. El pentecostal te dice, tú puedes buscar a Dios. Decídete por Cristo. Dale una oportunidad a Jesús. Eso es lo que dice el pentecostal. Pero la Biblia dice, tú eres un pecador, estás muerto en tus delitos y pecados y eres incapaz de poder buscar a Dios por tu propia decisión, porque estás muerto en tu voluntad. No tienes la voluntad, no tienes el deseo de venir a Dios. El pentecostalismo manipula la Escritura, tuerce la Escritura. El pentecostalismo entroniza
entroniza al hombre y pone a Dios rogando por una oportunidad, rogando por una decisión. Eso es lo que enseña el pentecostalismo, que eres tú el que tiene la decisión de seguir a Cristo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Isaías 1:18. Venid a mí, dice el Señor. Fíjese bien, ¿quién es el que hace la invitación? Venid a mí y estemos a cuenta. Es Dios quien busca. Es Dios quien invita. Dios te llama en este momento a que abandones el pentecostalismo y vayas a una iglesia donde se predique realmente la palabra de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimado amigo, es Dios quien busca, es Dios quien llama, es Dios quien regenera y es Dios quien te lleva a Cristo. Es Dios quien te lleva a Cristo, no tu decisión, es Dios. Gloria a Dios. Ya terminamos. Al sustituir el milagro de la regeneración por lo que se ha denominado regeneración decisional, el evangelismo moderno ha incurrido en un tipo de sinergismo que otorga al hombre el control final sobre su destino eterno. Desde una perspectiva reformada, esta concepción es una afrenta al principio de soli Deo Gloria. Por esto decimos, y déjenme decirlo bien claro, a los cuatro vientos: los pentecostales no son sola escritura. No, así, estimado católico que me escuchas, déjame decirte algo: los pentecostales no son sola escritura. Nunca lo han sido y nunca lo serán. Ellos no son sola escritura. Es más, tampoco son protestantes. No. Ellos pertenecen al evangelicalismo, nacido a principios del siglo XX. Ellos no son del movimiento protestante, no son sola escritura. Entonces, ¿qué son? Pertenecen al movimiento evangelístico, al movimiento evangélico. Por esto, no existe una iglesia evangélica, existe un movimiento evangélico, pero no hay una iglesia evangélica. Los evangélicos salieron de las iglesias históricas porque se rebelaron, querían formar su propio grupito, pero no son sola escritura. Los evangélicos, los pentecostales, son soloístas bíblicos. Es lo que son, soloístas bíblicos. No son sola escritura. Así que, mi amigo católico, por amor a Dios, por amor a la Virgen María, no los llames sola escritura. Se los pido en el nombre de su madre. No los llamen sola escritura. No los llamen sola escritura. No los llamen protestantes. Simplemente son unos pobres evangélicos nacidos a principios del siglo XX. Por esto,
Los pentecostales, al sustituir el milagro de la regeneración por lo que se ha denominado regeneración decisional, el evangelismo moderno ha incurrido en un tipo de sinergismo que otorga al hombre el control final sobre su destino eterno. Eso es lo que enseña el pentecostalismo, que el hombre tiene control sobre su destino final. O sea, ¿qué pasó con Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién pasó con Cristo? ¿Quién sabe? Aquí lo importante es que el hombre puede decidir aceptar o no aceptar a Jesucristo. Aquí lo importante para los pentecostales es que el pentecostalismo puede darle la oportunidad a Dios de entrar en el corazón y en la vida de las personas. No se trata de Dios, se trata de la decisión del hombre para aceptar a Jesús o rechazarlo. Desde una perspectiva reformada, esta concepción es una afrenta, así como me oyen. Esta doctrina pentecostal, dentro de la perspectiva reformada, es una afrenta al principio de soli deo gloria. ¿Por qué? Porque sugiere que la gloria de la conversión es compartida entre el Salvador, que provee la redención, y el pecador, que la hace efectiva mediante una fórmula verbal que se llama la oración al pecador, o también conocida como recibir a Cristo en mi corazón. Algo que ya dijimos, se ve varias veces, que no es bíblico, que no fue enseñado por la iglesia por 2000 años, que no fue enseñado por los padres de la iglesia, que no fue enseñado por los apóstoles, y que mucho menos fue enseñada por Jesucristo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Le hacemos caso a los pentecostales o le hacemos caso a Dios? Yo, en lo personal, usted tiene el derecho de hacer lo que usted quiera y decidir lo que usted quiera. Yo decido seguir a Jesús y lo que Él me enseña en su palabra, antes que seguir las enseñanzas de Gigi Ávila o la de cualquier otro pentecostal. Sin embargo, la Escritura es categórica al afirmar que la salvación es íntegramente del Señor. ¿De quién es la salvación? Del Señor. Plenamente. La salvación es desde el comienzo hasta el final del Señor. Jonás, capítulo 2, verso 9. Jonás 2:9. La fe y el arrepentimiento no son las condiciones que el hombre cumple para ser vivificado, sino que son los dones soberanos y las gracias que Dios concede eficazmente a sus elegidos tras haber resucitado el alma mediante un acto monergista e irresistible. Hechos capítulo 5, verso 31 y Hechos 11, capítulo 18. La salvación es monergista, no sinergista. El análisis exegético de los textos frecuentemente mal aplicados por parte de los pentecostales para justificar esta práctica revela una brecha abismal entre la intención apostólica y la repetición mecánica contemporánea pentecostal.
Por esto podemos decir que mis estimados pentecostales están mal, honestamente, están mal. La confesión mencionada en Romanos 10, 9 al 13, que es el texto que ellos usan para justificar la oración al pecador. Pero si en Romanos dice que debemos de hacer una oración, pues están equivocados, porque en Romanos capítulo 10, 9 al 13, no enseña de ninguna manera la oración al pecador. Por esto la confesión mencionada en Romanos 10, 9 al 13 debe entenderse en su contexto original de persecución, donde declarar que Jesús es el Señor era un acto de lealtad peligrosa que servía como evidencia de un corazón ya transformado, no como una técnica para activar la salvación. En otras palabras, en Romanos 10, 9 al 10, Pablo le está hablando a cristianos. ¿No entienden? Romanos 10, 9 al 10, Pablo no le habla a inconversos. Le está hablando a cristianos lavados por la sangre de Cristo, redimidos por el Espíritu Santo, no a inconversos. Por eso es importante, por eso mis estimados hermanitos pentecostales, es necesario leer la Biblia dentro de tu contexto. Porque si sacas un texto fuera de su contexto, estás dando puros pretextos para justificar un pretexto. Entonces, lo que Pablo habla en Romanos 9:10 no justifica de ninguna manera la oración al pecador. Así o más claro. Si quieren les pongo una pizarra aquí atrás y les pongo manzanitas para que me entiendan, ¿no? ¿Qué hora es? Ya debo estar terminando. De igual modo, el llamado de Cristo en Apocalipsis 3:20. Otro texto fuera de contexto por amor a Dios. Si yo fuera católico romano, diría en este momento: Madre Santa, ayuda a tus hijos. Pero es que ustedes ni madre tienen. Bueno, Apocalipsis 3:20. Tradicionalmente utilizado para invitar a Jesús a entrar al corazón. ¿Qué dicen los pastores pentecostales? Jesús está a la puerta y está tocando a tu corazón para que le abras y lo invites a entrar a tu vida. Farsante, porque está citando nuevamente un texto fuera de contexto. De igual modo, el llamado de Cristo en Apocalipsis 3:20. Bueno, tradicionalmente utilizado para invitar a Jesús a entrar al corazón pecador. Esto constituye en realidad una amonestación a una iglesia eclesial y corporativa para que se arrepienta de su tibieza y regrese a la comunión pactual de la mesa del Señor. En otras palabras, Apocalipsis 3:20 no está haciendo la invitación a inconversos. Para que me entiendan mejor, mi estimado pentecostal, Jesucristo no está invitando a los hijos del diablo para que abran sus corazones. No, le está hablando a una iglesia que ha perdido su primer amor, a una iglesia tibia,
a una iglesia fría. Es a esa iglesia que Jesús toca la puerta y le dice: abre. En otras palabras, la iglesia se había vuelto tan tibia, tan fría, que fíjese bien, habían sacado al dueño de la iglesia. Por eso el dueño de la iglesia toca la puerta de la iglesia, para que esa iglesia malagradecida le abra la puerta para que el dueño pueda entrar. Madre Santísima. Hay que leer la Biblia en su contexto. ¿Sí? La reducción de estos pasajes a métodos individualistas de conversión despoja a la Escritura de su profundidad eclesiológica y de su marco histórico redentor. Bueno, hasta aquí llego yo. Estoy pensando hacer un segundo video sobre esta... Gracias, Dios les bendiga. Sobre esta conclusión de la oración al pecador. Creo que sí lo voy a hacer. Primero Dios, si Dios me permite la vida. Lo voy a hacer, sí. Lo voy a hacer porque ya hablé mucho. Y a mí no me gusta hacer mis videitos muy largos. Que la paz de Cristo sea en el corazón de todos ustedes. Que Dios me los guarde, los bendiga. Y que esta semana que comienza sea una semana de bendición, una semana de prosperidad, una semana de gozo. Que Dios supla todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Es mi más profundo deseo en Cristo. Bueno, gracias a mi hermana Helen, que nos ha ayudado, a todos mis hermanos que nos han estado ayudando, que han estado comentando. Gracias, que Dios les bendiga. Quedamos en la paz de Cristo y me despido como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Dios y, si Dios lo permite, en el siguiente video nos estaremos viendo. Gloria a Dios. Ay, guarda. ¿Dónde apago esto? Ay, Señor. Ay, no veo el número. A ver. Ay, hijos. No encuentro. No lo veo. Otra vez. ¿Van a creer que todavía estoy aprendiendo cómo apagar esto?